Acabo de llegar, estaba pensando ahora que llevo tranquilamente 2 meses sin venir. Tenía que venir cuando me hospitalizaron justamente y no vine, pero bueno, estoy aquí, ahora voy a casa. Debo decir que tengo muchas ganas de estar aquí esta vez, porque aparte de que echo un poco de menos como a mi familia y a mi abuela, viene Sandra. Sandra es mi amiga, mi mejor amiga, que es la que está en Madrid. Y ahora llevamos como, ay, no sé cuánto tampoco, pero llevamos un tiempo sin vernos y he hecho de menos. También durante todo el viaje he estado escuchando Carmen de Bizet, la ópera, y estaba pensando que tengo un vídeo muy pendiente de editar de cuando estuve en la ópera, hará en breves un año, y tal vez me gustaría tenerlo para publicarlo como de aniversario de un año y no sé, that's the thing. Normalmente vengo como los viernes y entonces paso como el finde, pero cuando estaba mal, recuerdo estar en el hospital y decir, uff, quiero irme ya a casa y estar unos días desconectado como del dolor y de Barcelona. Entonces cogí los vídeos para jueves y aprovechando que no tengo nada como mañana de clase ni nada, he venido jueves. Esta visita es importante. Se me cae la bolsa todo el puto rato. Esta visita es importante porque es el cumple de mi prima. Y durante los 2 últimos años siempre he trabajado. Y entonces no he venido. Me he perdido los 2 últimos cumpleaños. Y tal vez el anterior también por el COVID. Pero no sé. Entonces hay como una especie de broma con que nunca estoy en su cumple porque no la quiero. Lo justo como para venir. Pero este año sí. Creo que cumple, si no me equivoco, 14. Esta mañana he comprado una PSP. I know. No debería gastar mi dinero en estas mierdas. Pero de pequeño mis padres no me dejaban, no me quisieron comprar ninguna. Y ahora que estoy como un adulto, he decidido comprarme una. La voy a modear, hacker, and that things. Tengo muchas cosas que hacer, ciertamente. Tengo que organizar como mis calendarios hasta final de año y más. Porque se me acumulan los proyectos, se me acumulan las gestiones. Aquí, important people. No, en verdad no. Pero me han seleccionado para la residencia con mi TFG y hoy mismo han publicado como el post donde lo anuncian y tal, cosa que me pone como muy contento y a la vez me pone como muy nervioso. Estoy como pletórico. Estaba afeitando ahora y he visto que tengo, I don't know if you can see, pero no sé de qué es. Look at the sun. Llego tarde. He quedado con mi hermana de última hora. She is sneaky. Y llego tarde. Aún me tengo que luchar y toda la cuestión. Ay, my bad. Estoy teniendo como dudas de salir de aquí. ¿Este pelo de príncipe? ¿Qué opinamos? Tengo el pelo muy largo. Hoy no había salido en todo el día el sol. Son las 4:30 de la tarde. Una cárcel, pero mi cárcel personal. Mi infierno personal. Oh, cute. Hace un puto frío de cojones y mi hermana va super fresh. Look at her. Look at her. It's fucking cold. Fot un fred increïble, tia. S'està super bé, fot fred. Jo estic superbé. No és Nadal encara, Jesús. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Me fui a dormir
estuve como... Me dormí tarde, estaba viendo vídeos y mierdas y etc. Y estaba como también haciendo research porque cuando estoy aquí en Lleida, que humbling experience verme grabar a mí mismo. Cuando estoy en Lleida tengo cierto descontrol, un cierto descontrol bastante grande, ya sea con las horas de dormir o con comer o con mi ritmo. Es como si desapareciera como el pago de Lleida, el pago de Barcelona, perdón, y está otro pago aquí. Entonces como no pienso tanto en las cosas, digo, tengo hambre, let's eat, que está súper bien, pero lo que pasa es que me vuelvo loca. Ayer la que comieron fue súper bien, tipo, creo que de hecho es como la primera vez que hemos hecho algo así, creo que sí, tipo, now she's a grown ass girl y es guay como que podamos vernos y hablar de nuestras cosas y ponernos al día. Y ayer estuvimos como charlando y tal. Y fue muy guay, la verdad. Y esta tarde mi tía juega vóley y vamos a ir a verla jugar. Lo que estoy viendo es que mi ojo... Pero es que si miro allí no lo veo. Sigue como con algo. Ay, pues es que tengo insomnis tan vivids y tan ridículs. Bueno, No sé. això són converses que a vegades se té i queda al conscient el record i després fa de les seues. Ahí pensaba, no te vas a fer massatges ni res. No, Però potser t'aniria bé. segurament. No, si jo no dic que no, jo no dic el contrari, però és que a mi no m'agrada. Jo tinc més fe amb un efedalgan o amb un paracetamol que amb un que me toqui tot. Ja, però és temporal. O una que estigui ja de tacarraca, tacarraca, tacarraca. Que és el que te vaig dir. Fem un café que dura 5 horas I ja està. y nos echamos de menos el resto del día. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por siempre llevarás sabor a mí. Creo que no me afeito. La familia está aquí ya, so go around. Especifiques això? Ara no em fes recordar que tens que fer. T'he ficat un taperet amb esclavia, no? ¿A mí? Mm. Vale. Gracias. Tapa aquesta que quantes vegades m'he guardat. Oh! Merda de la tapa. Hostiqueta. I no, és que van a dormir molt aviat, perquè són petites, però claro, si han passat 4 o 5 anys. Look at this spot.
que si no, no veig. Hola. I jo... Ai, no. No a casa. He visto a Sandra. Hemos quedado mañana para desayunar, así que os hablaré y os enseñaré qué onda. Y ahora llevamos tal vez 2 meses sin vernos, pero nos reenganchamos como si nos hubiésemos visto el día anterior, aunque nos fuimos como al día y todo. Pero, joder, como que pasan los años y seguimos igual. Y bueno, nosotros cambiamos y la ciudad cambia, pero nuestra relación como sigue allí. Me gusta mucho estar como en Lleida, a pesar de que tengo una relación bastante tóxica con la ciudad. Pero estar aquí, no sé, tío, es como, creo que puedo tener una vida tranquila aquí, pero sé que no es realista porque para mí, si lo que quiero hacer como en la vida, Lleida no me ofrece absolutamente nada. O sea, yo qué sé, también estoy en un punto donde no sé hacia dónde va mi carrera. Tengo que tomar decisiones, acabo este año la carrera, lo he dicho muchas veces, y también hay que tomar como decisiones. Estoy contento del día de hoy. Cumple de mi prima, estar en casa de mi abuela, ver a mi mejor amiga, el partido de mi tía. Una última interrupción porque estoy escuchando a Julieta y estoy escuchando Haiku, que es una de mis canciones como que menos he escuchado, creo, y creo que es una de las favoritas de mi hermana. Estoy hablando fatal, pero hay una frase que dice: "T'estimo tant, però a la vegada em fas tan mal". Y yo creo que es un poco la relación que tengo con esta ciudad. La quiero mucho, pero me hace un daño como no queriendo, porque la ciudad no me ha hecho nada malo y la gente que hay en ella, la mayoría no, pero tengo tantas historias como aquí que inconscientemente o indirectamente me hacen como struggling. Nunca había escuchado haiku tanto como hoy. Y hay una frase: enamorada del futuro que no tendrem. Oh my god. Y he entendido como, digo, un amor tan corto. Un haiku es como un poema muy corto. Por eso habla como de un amor tan corto. Oh my god, estoy como descubriendo como... Voy al concierto de aquí un mes. Wow. I'm a real fan, you know. Un día. I'm exhausted. Just so you know, I'm fucking late. Mira qué tal Snow, pero son Snow pasadas. Mira, es que flipo la boira. Es que es una bogeria, no es vegi res. Ahora pasa un coche y ¡pum! He tardado un poco más de la cuenta, me he alargado más. Tengo que irme de aquí 10 minutos, 15 máximo. Son las 12:30, cojo el tren a la 1:19. Aún no he hecho las bolsas. Soy un puto caos. Gotta run as fucking always. Me traje un libro para intentar leerlo. Llevo 3 meses leyéndolo. No voy ni por la mitad. ¿Y sabéis que no he leído? Moi. Moi-même. ¿Cómo es la frase esa de quien tenga ganas de morir? No, quien tenga miedo a vivir, que no nazca. Quien tenga ganas de morir. Es quien tenga ganas de morir que no nazca, ¿no? I don't get it. También, ¿para qué traer tanta ropa si estoy solo 2 días? No tengo demasiados eventos sociales en los que cambiarme 27 veces de ropa. No hay necesidad. Y pasa el tiempo y los años y no aprendo de que solo me tengo que llevar como... nada, 2 camisetas y unos calzoncillos.
no. No. ¿Qué es que? ¡Oh, no! Mira que hay horas en el día a día para que pase esto. ¡Vamos! ¡Su! Vamos. Vale, estoy saliendo. Vamos a jugar a un juego que se llama A ver quién cojones llega antes. Google Maps me dice que tardo 26 minutos en llegar. Ahora voy a adjuntar como la captura desde donde estoy para llegar allí. Entonces, 26 minutos. Sigo en 26 minutos. Mi tren se está yendo ya. Así que no. Estoy en 54. Voy súper cargado. Es que soy un puto loco. No puedo. Estoy sudando un montón. Acabo de tirar esta bolsa al suelo. Llevo hummus dentro y unos kiwis y una manzana. Estoy siendo un puto caos. Y es que se me ha caído todos los kiwis por el suelo. Estoy como fatal. Espero llegar porque no sé, si no, no sé qué gestión hay. En plan, ¿qué hago? ¿Cojo otro tren? No puedo, te lo juro. Vamos a llegar. Estoy a punto de llegar ya. Estoy a punto. El hecho de que sea ya Navidad me parece un trigger enorme. Es que no tengo tiempo para pararme, pero es que no estoy en el castillo. Estoy chorreando, o sea, estoy sudando y me cae la gota por el flequillo y por la frente. Pero estoy viendo la estación de lejos ya. Son las 1:10. Acabo de llegar. Estoy chorreando. He llegado en 16 minutos. He ganado, evidentemente. Y yo tengo el gay walk porque de 27 minutos he tardado 16. Una diferencia de 11 minutos. Podría correr una maratón. Tengo la espalda tan mojada. I'm sweating. Es todo un workout, Qué puta vergüenza. He tirado un hummus al suelo. Los kiwis. He tirado el móvil. Estoy sudando. Ya llega el tren, pero... Joder, Pau. Creo que quería tomarme como un momento ahora, como para cerrar el vídeo. ¿Tú te crees que ahora tiene que venir a hablar un hombre por teléfono cuando yo he venido para estar aquí tranquilo y hablar? Hijo de puta. Ayer estuvimos hablando como hasta las 2 de la madrugada con mi abuela. Fue muy guay. Tipo, con mi abuela tengo muy buena relación y hablamos de corazón abierto desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada, hablando como de los miedos, de la familia, de mi vida personal y de la suya. Sacamos como unas especies de conclusiones y una de las conclusiones era como que el tiempo pasa muy rápido. La otra es que debes cultivar y debes cuidar como las cosas, y sobre todo a nivel de relaciones, ya sea con tus amigos, con tu familia. Casi siempre debe ser bidireccional, que en un tratado de paz los dos estén interesados, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Luego dijimos que... ¿Qué dijimos más? Bueno, sacamos una gran conclusión, que es que la mayoría de las cosas malas que nos pasan no nos las merecemos, ni en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado. Simplemente somos pues como víctimas o daños colaterales, hablando a nivel emocional. No sé, un cáncer no creo que sea como culpa de nadie ni un daño colateral, sino es una lotería que por desgracia te toca o no, y bueno, esto no va de esto. Nosotros tenemos esta cosa de mi abuela y yo, como que uno se abre para que el otro se abra. Tú no le vas a dar un secreto a nadie, tú no le vas a abrir a tu corazón a nadie a cambio de nada. Siempre esperas que el otro se abra a ti, ¿sabes? Por eso le cuentas tus intimidades, o por eso abres como una especie de
de conversación así. Y mi abuela y yo seguimos como mucho esta cosa. Ya ahora, a estas alturas, ya lo hablamos todos sin necesidad de abrirnos para que el otro nos diga. Pero es importante como el dar esperando y recibir esperando. Sobre todo en estos casos más emocionales, donde tienes muy claro la relación o el tipo de intercambio que estás haciendo. Soy súper fan de las amistades incondicionales y con Sandra tengo este tipo de relación. Ya llevamos muchos años hablando de muchas cosas y también estamos abiertos de corazón. A pesar de que tengamos nuestras subidas y bajadas, es como importante mantener como el canal abierto. Y con mi abuela también es así. El hombre está hablando de que se tomó Fortasec, como significa que el otro día estaba como mal en el baño. Quiero dejar ya el vídeo. Pero vuelvo a casa, creo que puedo cerrar como un episodio en el que he estado mal. O es que esté hablando de que ha hecho del vientre me parece increíble. Es como, this is my YouTube channel, this is the one I want. Lo que quería decir es, estoy bien, tengo ganas de volver a Barcelona para ver todo lo que hay y cerrar este capítulo ya de bajón, de depresión que he estado teniendo desde el hospital a todo y ya está. He visto a mi familia, he cargado un poco de energía, he visto a Sandra, pero lo importante es que estoy bien. Y a pesar de que en los últimos años ir a Lleida e irme de Lleida haya sido como un poco duro y tumultuoso, me voy esta vez sintiéndome como bien y aliviado, o no aliviado, sino recargado, como para hacer lo que sea. Y eso, gracias y es un placer. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna